Bienvenidos al video tutorial G2, realizado por Barreto Gracie, Ramírez Yulenis, Roche Emiliana y Pérez Oscar. Breve descripción de G. El proyecto G comenzó el 1 de enero de 2008, con el fin de solucionar algunos problemas con el framework Prado. Ya que Prado es lento manejando páginas complejas, tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada y tiene varios controles que dificultan la personalización, mientras que G es mucho más fácil y eficiente. En octubre de 2008, después de 10 meses de trabajo, fue lanzada la primera versión alfa de G. El 3 de diciembre del mismo año, G 1.0 fue formalmente presentado. G es un framework escrito en PHP 5, orientado a objetos y software libre, basado en componentes de alto rendimiento para desarrollar aplicaciones web de gran escala. G es el acrónimo de Yes It Is, en español sí lo es. G fue liberado bajo la nueva licencia BSD, lo que significa que es posible utilizarlo de forma gratuita para desarrollar cualquier aplicación web de código abierto. Características de G. Patrón de diseño modelo vista controlador. Este patrón es adoptado ampliamente en la programación web. Tiene por objeto separar la lógica del negocio de las consideraciones de la interfaz de usuario, para que los desarrolladores puedan modificar cada parte más fácilmente sin afectar la otra. En el modelo vista controlador, el modelo representa la información, los datos y las reglas del negocio. La vista contiene elementos de la interfaz de usuario como textos, formularios de entrada, y el controlador administra la comunicación entre la vista y el modelo. Scaffolding, CRUD y validaciones. G ofrece generación automática de código para el esqueleto de la aplicación, así como también generación de módulos que cuentan con formularios que realizan select, insert, update y delete a tablas de base de datos, con elementos comunes a todo el sistema web como paginación, búsquedas, menú, entre otros. G entiende la descripción de la tabla que se le indique en una base de datos y crea un código que valida según campo de dicha tabla. Es así como un campo not null en la base de datos será un campo requerido en el sistema. Un campo numérico no dejará al sistema enviar valores que no sean numéricos a la base de datos. Integración con jQuery y widgets para Ajax. Los desarrolladores de Git entienden que las aplicaciones web necesitan usar JavaScript. Por ello, jQuery viene integrado en el framework e incluye widgets para Ajax, tales como autocompletado en campos de entrada, árbol, red de datos, que permiten escribir de forma extremadamente simple interfaces de usuarios altamente eficientes y versátiles. Poderoso soporte de base de datos. Construido sobre la extensión PHP Data Objects, PDO, los objetos de acceso de datos de G, DAO, habilitan el acceso a diferentes sistemas de administración de la base de datos, en una interfaz uniforme simple. Los registros activos de G, implementados con un enfoque ampliamente adoptado de mapeo objeto relacional, simplifican aún más la programación con base de datos, representando una tabla en términos de una clase y una fila como una instancia de esa clase. Los registros activos de G eliminan la tarea repetitiva de escribir aquellas sentencias SQL que tratan principalmente con las operaciones CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar. Los Query Builder permiten a programadores usar métodos de una clase y propiedades para especificar partes individuales de una sentencia SQL. G proporciona una herramienta de migración de base de datos que puede realizar seguimiento de la historia de una migración de base de datos, aplicar nuevas migraciones o revertir las existentes. 3. Soporte de temas y skins. Dicho mecanismo permite cambiar rápidamente el diseño de un sitio web escrito en G. Soporte de URLs amigables. G por defecto permite el uso de URLs amigables que nos ayuda a entender de qué se trata la dirección sin haber entrado a ella. Internacionalización y localización. G soporta traducción de mensajes, formatos de fecha y hora, formatos de número y la localización de interfaz de usuario, lo cual ayudará mucho si se necesita de un sistema que haga uso de varios idiomas. Generación de código que cumple con estándares XHTML.
La generación de código por componentes de G y la herramienta por línea de comandos cumple con los estándares de XHTML, es decir, cumple con los estándares de lenguaje extensible de marcado de hipertexto, el cual es un lenguaje de marcado pensado en sustituir a HTML como estándar para las páginas web. Puntos fuertes de G. Soporte de autenticación incorporado. G tiene incorporado mecanismos de autenticación y autorización muy completos que permiten la adecuación para necesidades especiales. También es compatible con autorización a través del control de acceso basado en roles. G autentica por defecto de manera rápida y sencilla contra usuarios en un archivo PHP, base de datos, LDAP, etc. Alta velocidad de desarrollo. G solo carga las características que se necesitan. Tiene excelente y poderoso soporte de caché. Está explícitamente diseñado para trabajar eficientemente con Ajax. Es mucho más rápido, ya que se carga, interpreta o procesa contra demanda únicamente de acuerdo a lo que se solicite. Por ejemplo, no se incluye un archivo de clases hasta que la clase se utilice por primera vez y no se crea un objeto hasta que el objeto se accede por primera vez. Generación compleja automática de WSDL para la creación de web service. El lenguaje de descripción de servicio web brinda un formato estándar basado en XML. Su ventaja principal es eliminar la ambigüedad. Puede ser leído por máquinas hasta tal punto que permite crear clientes o incluso hasta el esqueleto de un servicio automáticamente. Gestión de errores y login. La gestión de errores y de log de la aplicación son sencillos. Vienen por defecto y son altamente configurables. El log se genera por defecto y puede indicarse que se guarde en una base de datos o se envíe por correo. Poderoso sistema de caché. G soporta el almacenamiento en caché de datos, páginas caché, caché de fragmentos y contenido dinámico. El medio de almacenamiento de la memoria caché se puede cambiar fácilmente sin tocar el código de la aplicación. G provee excelente soporte para escribir y ejecutar pruebas unitarias y pruebas de funcionalidades, basadas en PHP Unit y Selenium respectivamente. Curva de aprendizaje. En relación a otros frameworks de PHP, se podría decir que está por debajo de Zen Framework, Symfony, KPHP y por encima de Codeigniter, Laravel, entre otros. Instalación de G2. Para la instalación de G2, primero nos dirigimos a la página oficial del framework, gframework.com. Ahora descargamos la aplicación desde el botón Download en la parte superior derecha. La última versión de G2 es la 2.0.6, que fue lanzado el 10 de agosto del 2015. G 2.0 es una reescritura completa de G para que funcione con PHP 5.4.0 o superior. Primero verificamos la versión de PHP instalada. Cabe destacar que G2 no es compatible con 1.1. Hay dos formas de instalar G2, utilizando Composer o descargando una plantilla de aplicación. Se recomienda instalar vía Composer. Primero debemos instalar Composer, siguiendo las instrucciones de este sitio. Composer es una herramienta para la gestión de dependencias en PHP. Es capaz de instalar las librerías que requiera tu proyecto con las versiones que necesite, resolviendo todas las dependencias indirectas y descargando automáticamente la versión correcta de cada paquete. Composer requiere PHP 5.3.2 o superior y además debemos tener instalado Curve. Es posible instalarlo de forma local, es decir, para cada proyecto, o global para todos los proyectos. Es importante tener en cuenta que a la hora de actualizar una dependencia, si está en forma global, la actualizaría en todos los proyectos. En este caso se instaló en un servidor bajo Unix y de forma global. Para ello ejecutamos el siguiente comando desde la consola.
Ahora, para ejecutar Composer en la terminal se escribe Composer en lugar de PHP composer.far. Una vez instalado Composer, se instala el plugin activo de Composer y se crea el proyecto G. Para ello, primero se debe registrar en la página web de GitHub. Una vez logueados, nos vamos a Ajustes, luego en Token de acceso personal generamos uno nuevo y lo copiamos. En la terminal ejecutamos el siguiente comando donde agregamos el token copiado. En esta línea, en este comando, pues nosotros debemos colocar al finalizar el nuevo token. Ahora sí procedemos a instalar el plugin de Composer. En la terminal ejecutamos el siguiente comando. Se elige una de las plantillas de aplicación para empezar a instalar G 2.0, la básica o la avanzada. Esta plantilla contiene una aplicación web esqueleto escrita en G. En este caso usamos la plantilla básica. Y estamos llamando a este proyecto Basic. Esto crea un nuevo proyecto llamado Basic. Se debe configurar el virtual host en Apache y habilitar el módulo Rewrite Engine, utilizando para reescribir la URL y hacerlas más amigables. Ahora debemos agregar un virtual host en nuestro directorio de Apache para el manejo de los URL amigables, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora verificamos la instalación en el navegador. Vemos nuestra primera aplicación. Ya vimos cómo crear nuestra primera aplicación con G Framework, pero eso se hizo prácticamente solo, no programamos nada. Ahora vamos a crear la típica página Hola Mundo. A continuación veremos cómo crear una acción para responder a las solicitudes, cómo crear una vista para componer el contenido del mensaje y cómo esta aplicación envía peticiones a las acciones. También es importante tener en cuenta los conceptos básicos de qué son los controladores, que deben comenzar su nombre en mayúscula y estar seguido de la palabra controller. Ejemplo, si quiero tener un controlador login, entonces el nombre del archivo deberá ser logincontroller.php. Existe un archivo de vista por cada acción.
Por ejemplo, si el controlador login tiene una acción que se llama inicio, entonces habrá dentro de la carpeta view una carpeta para el controlador llamada login y dentro de ella los archivos PHP para las vistas que llevarán el mismo nombre que la acción. En este caso sería inicio.php. Debemos primero crear la acción. Copiamos este código y nos ubicamos en la carpeta de nuestro proyecto, que en nuestro caso se llama Basic. Para ello buscamos la carpeta controller y abrimos el archivo sitecontroller.php. Luego dentro de la clase agregamos el código que copiamos dentro de esa clase. Luego debemos guardar. Aquí podemos ver que cada controlador es una clase que extiende o hereda de otra, llamada controller. Además, el nombre de la clase sigue la misma convención que el nombre del archivo sitecontroller. Por lo que creamos una acción llamada action saludar y dentro de ella se crea una variable con el mensaje. El render que está allí básicamente sirve para especificar cuál vista queremos usar. En este caso estamos creando una vista llamada saludar. Luego vamos a crear la vista. Para ello copiamos este código, el cual imprime el mensaje de hola mundo. Luego nos vamos a la carpeta vistas, creamos un archivo llamado saludar.php y pegamos el código copiado. Luego debemos guardar. Para ver la página creada debemos copiar la siguiente URL. Lo importante aquí es que finaliza en site/saludar, donde site es el nombre del controlador y saludar es el nombre de la acción. Luego podemos ver nuestra página creada. Creación de CRUD. Ok, vamos a mostrar algunas opciones que ofrece G para la generación de código de scaffolding, generando el código de algunas opciones básicas con base de datos como son como es el CRUD, crear, leer, actualizar y modificar registros en una base de datos. Aquí tenemos ya la instalación de G. El proyecto se llama Basic. Vamos a empezar creando el sistema de admin. Bueno, en este caso es la herramienta que usamos para crear un usuario y una tabla con el mismo nombre. Vamos a crear un usuario llamado GBasic. Vamos a configurar el usuario para que se conecte desde el mismo servidor en localhost. Generamos una contraseña, la copiamos en la tabla. Y le decimos que cree una base de datos con el mismo nombre y que le otorgue todos los privilegios. Esto lo hacemos de manera de hacer las cosas rápidas, prácticas y ir directamente a lo que procede al uso de la herramienta. Ok, acá podemos ver cómo ya está creado el usuario GBasic localhost. Está creada ya la base de datos sin ninguna tabla, dado que la tabla la vamos a crear a través de algunas instrucciones que nos ofrece G. Okay. Primero vamos a configurar la base de datos.
Este es el árbol de archivos de G, siendo esta carpeta basic. Y aquí están dentro de toda esta carpeta de configuración, carpeta de los modelos, la carpeta para Composer, la carpeta para vistas, controladores, etc. Simplemente con config, vamos a abrir un archivo llamado modelo.php. La clase es una conexión de base de datos. Vamos a completar el localhost, G Basic, el usuario que acabamos de crear. El usuario no, G Basic, la base de datos que acabamos de crear. El usuario es G Basic igual la contraseña. Vamos a guardar. Vamos a subir el archivo al servidor. Vamos a decirle que no monte los archivos independientes. Okay. Ahora vamos a ir a la consola en el servidor para crear los scripts de migración de datos y de creación de tabla, etc. Lo que vamos a hacer es acceder a la carpeta donde está instalado nuestro G. Okay. Y vamos a crear con un comando el script, la instrucción para poder crear la tabla en MySQL. Me pregunta si quiero crear un archivo en la carpeta Migrations del proyecto Basic. El nombre lo crea automáticamente la aplicación. Le decimos que sí. Okay. Ahora vamos a revisar en el servidor, en la carpeta donde fue creada carpeta Migrations, donde está el archivo que se generó con el comando que vimos con consola. Me crea dos funciones. Una función en la que se crearán las tablas y una función en la que se borrarán las tablas. Ya esas funciones las tenemos creadas. Y algunas opciones en la creación de la tabla. Le vamos a dar cuál es el carácter set, el cotejamiento. Estamos mostrando qué tipo de datos se van a crear en la tabla, cuáles son los nombres, si se van a permitir datos nulos o no. Y hay una función down que va a eliminar la tabla en caso de que sí lo queramos. Vamos a grabar también y vamos a subir el servidor. Vamos a ir a la consola otra vez y vamos a ejecutar el comando para que hagamos la creación de la tabla en MySQL.
aceptamos la presión. Y aquí se puede ver que la tabla fue creada. Vamos a revisar entonces ahora en MySQL. Efectivamente, como podemos ver, aquí está la tabla creada con sus campos, el tipo de datos que le especificamos, el carácter C de cotejamiento, si se permite o no se permiten que sean nulos los datos. Ok, para poder usar el generador de código de G, primero tenemos que ir a la carpeta config, un archivo llamado php. Buscamos dónde está la configuración del módulo del generador de código, que es este GII, y agregamos una línea acá que ya tenemos copiada. En este caso estamos permitiendo que cualquier IP pueda generar código automáticamente. Esto obviamente lo estamos haciendo en un entorno de desarrollo. Normalmente tendríamos que configurar una sola IP que va a ser la encargada que va a ser la única autorizada para crear código. Okay. Vamos a cambiar este valor G para poder entrar al generador automático de código. Aquí lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer es crear el modelo. Ya tenemos una tabla llamada status, así que él de hecho me sugiere el nombre de la tabla que está creada. Cuando yo voy tecleando el nombre, me configura automáticamente el nombre del modelo. No vamos a usar prefijo de tabla. Estas son otras opciones que ofrece Imperi, pero que no vamos a usar por el momento. Nos pregunta si en efecto lo que queremos es crear un modelo con el nombre status.php que tendrá algunas funcionalidades básicas para la interacción con la base de datos. Ok, aquí podemos ver cómo se creó el modelo satisfactoriamente, y vamos a pasar ahora a crear el CRUD completo. Ok, aquí ya estamos en el generador del CRUD. Vamos primero a poner el base name, okay, del modelo que ya creamos. Aquí me están sugiriendo de qué forma debo configurarlo. Tenemos un modelo llamado status, así que vamos a, bueno, aquí me lo sugiere, vamos a agregar el modelo status. Vamos a agregar también un modelo para búsqueda. Y vamos a agregar el controlador, la ruta del controlador que se va a crear para la tabla de status. De la tabla de status. Status, como pueden ver, es bastante amigable la creación del CRUD. Aquí me dice que si dejo este valor vacío, él creará la ruta predeterminada con un valor predeterminado. Así que primero vamos a ver, me dice cuáles son los archivos que va a crear, los controladores, las vistas, el modelo de búsqueda. El otro modelo ya estaba creado, que confirmamos acá. Así que vamos a autorizar la integración. Como podemos ver acá, ya está generado todo
el código, la vista, los controladores y los modelos. Lo podemos revisar acá en el servidor. En efecto, tenemos un status control que se creó a través del generador de código. Todas las funciones de interacción con la base de datos, formularios. Están en la carpeta de vistas. En este caso, por ejemplo, podemos ver que es modelo de crear algunas etiquetas HTML y algunos otros métodos de G que nos facilitarán el trabajo. Ok, vamos a ver el CRUD en funcionamiento. Ya habíamos creado un CRUD para la tabla status. Aquí lo tenemos, status. Ok, vamos a crear un nuevo registro. Okay. Aquí me muestra que los permisos deben agregarse en valores enteros. Según el tipo de dato, me va a validar el ingreso de datos en el formulario. Vamos a crear aquí, pasa lo mismo. Y vamos a crear un nuevo registro. Aquí está el registro ya creado. Podemos modificarlo. Okay. Y podemos borrarlo. Completamente creado el CRUD.